sí perdía mucho tiempo transportándome, trasladándome. Pero como trabajo en Tlalpan, no tengo Ah, claro, en históricos. En 30 minutos estoy ahí. Sí, claro. sí. ¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Radio INA. Nos encontramos en la conducción Yuriria Contreras, buenos días. ¿Qué tal, Juan? Y un servidor, Juan Stack. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa. En esta emisión hemos invitado a María Eugenia Sánchez Calleja, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar ante estos micrófonos. Hola, María buenos Eugenia. días. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias porque me invitaron. Por fortuna. Sí. Antes que nada, para nuestro amable auditorio, me permitiré proporcionar algunos datos biográficos de nuestra especialista a manera de introducción. La maestra, la doctora María Eugenia Sánchez Calleja, trabaja en la Dirección de Estudios Históricos del INA. Es licenciada en Historia por la ENA con la tesis Las prostitutas adolescentes en la Ciudad de México, 1926-1940. Mención honorífica, hay que decir. Maestra en Historia y Etnohistoria por la misma Escuela Nacional de Antropología e Historia. Maestría de Excelencia por CONACYT, con la tesis La prostitución en menores de edad, entre la prohibición y la tolerancia, Ciudad de México, 1920-1940, también aprobada con mención honorífica. También posee el doctorado en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con beca de CONACYT. Tesis, Niños abandonados, Ciudad de México, fines del siglo XIX y principios del XX, y también en la tesis de doctorado, aprobada con mención honorífica. Como ya dijimos, es investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del INA. Ha participado en la serie de documentales Infancias Mexicanas, capítulo El Niño Mexicano, producción del organismo promotor de medios audiovisuales, y coordinó hace un medio año la mesa La Infancia en la Historia de las Américas y el Caribe, en el 54º Congreso Internacional de Americanistas, construyendo diálogos en las Américas en Viena, Austria. Esto fue, como les decía, hace como medio año, en Viena, Austria, en julio de 2012. Entre sus publicaciones, voy a dar solo los títulos, contamos con Cuerpo sin alma, el comercio sexual en México, siglo XIX, Las de la mala vida, meretrices adolescentes, Enganche y prostitución de menores de edad en la Ciudad de México, 1926-1940, Niños desvalidos, abandonados o delincuentes, sus derechos, una historia en construcción, 1920-1930, Adolescente homicida, un caso para la psiquiatría criminal. La Rielera y su Juan, esto fue para el Bicentenario, bonito tema. Menores en la prostitución clandestina, entre la sanidad y la protección, Ciudad de México, 1930-1940. Una década fructífera en los estudios sobre la infancia en México. Niñas, niños en abandono moral, Ciudad de México, 1864-1926. Ha coordinado libros como El niño, su imagen en la historia, Niños y adolescentes, normas y transgresiones en México, siglos XVII al XX, y Los niños, el hogar y la calle. Y dentro de sus ponencias, pues seguimos con los mismos temas. Qué especialización. Prostitutas y familia en los años 30. La organización familiar y su incidencia en la prostitución en menores. La prostitución infantil femenina, una política preventiva, Ciudad de México, 1930-1940. Los derechos del niño desvalido, abandonados o delincuentes. La construcción de un concepto hacia 1920-1930. Prostitución infantil y el Tribunal para Menores de los años 30. De la Correccional a la Casa de Orientación para Varones, Tlalpan. La huida del hogar familiar, una forma de violencia en mujeres menores de edad. Adolescente homicida, un caso para la psiquiatría criminal. Enganche y prostitución de menores de edad en la Ciudad de México, 1926-1940. Niñas y adolescentes, la prostitución y el Tribunal para Menores, una historia de disimulo institucional. Los niños en abandono moral, una reflexión sobre la historiografía de la infancia. Niñas prostituidas, 1930-1940, en la Ciudad de México. Niñas prostitutas o niñas prostituidas. Menores transgresores, inimputabilidad y edad penal. Las menores peligrosas, entre comillas, del México postrevolucionario. Como podemos ver, el tema es constante, recurrente, toda una especialización. Bienvenida de nuevo, María Eugenia Sánchez Calleja, gracias por estar aquí.
¿Por qué tal especialización? ¿Por qué tal confianza? ¿Por qué tal... ¿por qué te interesó tanto este tema, estos temas tan difíciles? Tan difíciles. Pues en realidad yo llegué a estos temas porque al entrar a la Dirección de Estudios Históricos del INAH, tenía que presentar un proyecto. Entonces el proyecto que yo llevaba tenía que ver con las diversiones en la clase media, las diversiones públicas en los años 40. Y entonces pues la verdad no aceptaron ese proyecto y me dijeron, pues por ahí hay un archivo del Tribunal para Menores, busca ver qué hay para que prepares un proyecto. Entonces, como además yo tenía que entrar, me iban a ubicar en el Seminario de la Mujer, tenía que ser un tema femenino. Entonces ahí voy al archivo, fue así, desde llegar al Consejo Tutelar, que ahora ya no se llaman así, investigar dónde estaba en Obrero Mundial, qué se hacía. Bueno, no me dejaban entrar, tuve que realmente vigilar a la policía de entrada hasta que se fue al baño, corrí y me metí. Y entonces ya pregunté qué necesitaba para tener información. Llevé una carta de la institución donde trabajo y me recibieron muy bien, entonces de maravilla. Pásale usted por aquí, se sienta, mire, este lugar es maravilloso, aquí tenemos a los niños con el mejor trato, hacen un pan riquísimo. Y yo dije, ay, bueno, con lo que está diciendo, uno quiere meter a sus hijos aquí, y pues por supuesto que no, pero era la actitud, ¿no? Y entonces, en fin, así llegué a los expedientes, pero en el Archivo General de la Nación, no ahí no podían informar. Cada 10 años se sacan esos expedientes y se mandan al Archivo General de la Nación. Entonces ahí es donde fui a consultarlos. No tenía ni idea verdaderamente qué era eso. Sinceramente, estaba yo metida en otras cosas, en el estudio de la historia, la política, la economía. Entonces, y de repente me encuentro con esta vida real, la de abajo, los de abajo, que es, bueno, en muchos momentos desgarradora, en otros peor que eso. Entonces empiezo a revisar los expedientes y hay barbaridades. Pues eran menores, más o menos de entre 10 a 18 años, que llegaban ahí al Tribunal para Menores. Eran detenidos por algún tipo de transgresión o delito, propiamente delito, y entonces los estudiaban, los interrogaban, de qué familia venían, cómo era su situación económica, qué escolaridad. Era muy importante el asunto de la escolaridad. Recordemos que a finales del siglo XIX se hace la escuela obligatoria. Entonces el Estado es el que se encarga de el Estado paternal de la educación de los niños. Y se buscaba uniformar la enseñanza, ¿no?, a esta población moderna del México moderno. Entonces era importante saber qué escolaridad tenían estas menores y también hacerle un estudio psicológico para saber cómo estaba mentalmente su desarrollo, cuál era su coeficiente intelectual y también su estado de salud, ¿no? Entonces, en este lugar se abre por cada niño un expediente y se especifica todo esto. Y también la relación con la familia, cuando no la encuentran, la localizan, qué pasa, que se cartean, si no son de aquí de la Ciudad de México, en fin. Todo esto, y entonces es una fuente riquísima en información sobre todos estos temas, pero no son, no se pueden consultar así nada más, sino requieren un proyecto, saber que no van a ser utilizados para nada que afecte los antecedentes del menor, porque no son antecedentes criminales, así propiamente. Eso desde que se abrió el Tribunal para Menores en 1926 se dijo. No puede haber, los menores no pueden tener antecedentes penales, porque si no, ¿cómo van a iniciar su vida después? No es igual que el adulto, el transgresor adulto, ¿no? Los menores requieren otro tipo de atención. Todo esto no sale de la nada, fue toda una discusión a finales del siglo XIX en
organismos internacionales de cómo atender al niño transgresor, y no decirle delincuente, sino transgresor o infractor, ¿sí? Que porque no era delincuente exactamente, puesto que estaba en una etapa de desarrollo, todavía no estaba civilizado, socializado, y pues estaba en esa etapa, y por lo tanto no había que estigmatizarlo en ese momento. Una vez cumplidos los 18 años, entonces la situación cambiaba. El niño sale de las correccionales, que es de las instituciones auxiliares del Tribunal para Menores. O sea, repito, el tribunal recibía a estos niños, hacía todos esos estudios que mencioné, y luego esos niños se canalizaban a diferentes instituciones donde iban a estar, ya sea a las casas hogar, asilos, para ayudarlos porque no tenían familia que los atendiera, o instituciones de la beneficencia pública, o a las casas de orientación, que eran las antiguas correccionales, que después pasaron a ser en los 70 del siglo XX los consejos tutelares, y que ahora tienen un nombre larguísimo, ¿sí? Pero que viene a ser más o menos lo mismo en cuestión al trato, que es más un cambio de concepto que de contenido, ¿sí? Y entonces, pues así me adentré en el tema. Y resulta que como había diferente tipo de transgresiones, de lo que más tenía sobre mujeres, que eran aproximadamente unas 600 expedientes, entonces separé por los tipos de delito de transgresión, y me encontré que lo que había más era de prostitución infantil. En el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres, o prostitución clandestina. Se consideraba en ese tiempo que en los varones el robo era el sinónimo de las mujeres en la prostitución, menores de edad. Entonces, me encontré que había unos más o menos 250 expedientes en la década o de 1927 a 1940. Sinónimo, digamos, en cuanto al delito que más se cometía en estos expedientes localizados. En cuanto al delito y a la gravedad, las dos cosas. Y entonces, uno de mis colegas me dijo, pues, para que puedas hacer tu tesis, mejor un solo delito, toma uno. ¿Cuál tienes más? Prostitución clandestina, pues sobre ese. Y así es como llegó al tema. Y entonces pues me empiezo a adentrar. Primero pues fue una revisión general, después ya es cada expediente hay que revisar cómo van llegando estas mujeres, y ahí es donde la cosa cambia. Hay casos desgarradores. Sí es cierto que los documentos, los expedientes siempre serán fríos. No es lo mismo que los detenidos ahorita, ¿no? Y poder tratarlos. No. Estos son expedientes, alguien habla sobre ellos, alguien explica qué es lo que ellos dicen a través de los interrogatorios. Dice, se le interrogó y dijo tal, pero siempre es un intermediario el que habla. Entonces eso le enfría más, ¿no? A la información. Pero de todas formas no deja de ser muy desgarrador en muchos de los casos. ¿Por qué? Pues empezando porque el tipo de familias a la que pertenecen estas menores, era de los sectores marginales, ¿no? Sectores marginales, gente muy pobre, de muy escasos recursos, con unas habitaciones, era un solo cuarto, dormían en petates, a veces había una cama, no había mesas, no había sillas, con trabajos, un anafre para cocinar, unos cuantos trastos y ya. Y la ropa que traían puestas era la única que tenían, no había un pequeño ropero con ropa. Esto lo sabemos a través de los expedientes, porque la trabajadora social iba al lugar a observar cómo vivía la familia, en qué situación, tomaban en cuenta el aseo de la habitación para hablar de la honorabilidad de la familia. Por cierto, era parte de la honorabilidad tener esas habitaciones limpias, o esa habitación. Y entonces en vecindades estaban ubicadas.
Entonces sale esta parte de la familia y sale la otra parte que es las interrelaciones familiares, ¿no? La madre de la menor era una mujer que venía de provincia, se asentaba en un medio urbano como la Ciudad de México, de manera marginal, se relacionaba con una pareja, procreaban algunos hijos, él después la abandonaba, ella se quedaba con los hijos, y entonces para poder sobrevivir se relacionaba con otra pareja, con la cual también procreaba hijos. Pero esta siguiente pareja luego no aceptaba a los hijos de la primera pareja de su mujer, ¿no? Uh-huh. Y entonces estos padrastros o madrastras daban muy maltrato a los menores, que sigue siendo actualmente, que todavía hay un rechazo a esos hijos que no fueron procreados en la misma pareja. Entonces esos menores eran maltratados, eran expulsados de esos hogares, iban a dar a la calle, estos niños callejeros, en el caso de los varones, y en el caso de las mujeres, pues se iban al trabajo doméstico, de sirvientas. El término de servidumbre se utilizaba entonces, ¿sí? No eran empleadas domésticas como ahora se les dice, y algún otro nombre por ahí, sino se les decía sirvientas. Entonces entraban a la servidumbre, en donde muchas veces eran abusadas por el patrón. Si salían embarazadas, la patrona las corría, o a alguna que fuera a contratar, las contrataban si no tenían hijos, y entonces si tenían un hijo lo tenían que ir a dejar al pueblo con los abuelos, o a ver quién se los cuidaba, o a regalarlo, o a deshacerse de él, porque no había manera de sobrevivir en estas circunstancias. Entonces, estas menores, ahí va saliendo en esos expedientes cómo es la vida de estas menores, cómo se va desarrollando, y también ese maltrato familiar era común, las golpizas que los padres propinaban a la pareja, el alcoholismo, había un exacerbado alcoholismo. Más o menos en 1920 es cuando se implanta aquello de no vender bebidas alcohólicas en domingo. De ahí viene. Uh-huh. Porque si no hacían el San Lunes, también los norteamericanos lo hacían. Uh-huh. Venía el San Lunes y no iban a trabajar. Entonces, para evitar esto, entonces esa es una de las razones. Y otra es que ese alcoholismo traía descendientes enfermos, y el maltrato familiar, lo que causaba desuniones, la salida de estos jóvenes y tenerlos en la calle, que se les veía como un peligro social, porque en qué momento de andar de vagos, como los llamaban, pasaban a la indigencia y luego de la delincuencia. Era el camino que se veía en ellos, ¿no? Por lo tanto, eran un peligro social. Y había que buscar una solución para este sector social, estos sectores populares y de la clase trabajadora, a ver dónde, y marginales, ¿dónde los vamos a colocar? Está la escuela para prepararlos, pero luego la escuela no era suficiente, aunque fueron todas las campañas, Vasconcelos, todo lo que hizo por la educación, todas las campañas que se hicieron todo en los años 20, en los 30 y después, ¿no? Pero entonces está todo este proyecto de atención a la infancia, a esta infancia abandonada, no porque fuera huérfana necesariamente, es abandonada porque se consideraba una irresponsabilidad de la familia para con sus hijos, o de los padres. Eran irresponsables, por lo tanto, son abandonados por sus padres. Se les considera abandonados, desvalidos y transgresores. Lo mencionas esto como una historia, digamos, lineal de una persona, pero es un patrón, es un modelo, es una conducta repetitiva en cientos, en miles de familias. Sí. ¿Cuánto estamos ahí? Pareciera que, que es de una sola familia, historia. Y cuando tú lo ves, ¿no? Hay toda esta conducta en todos estos. Claro, la pobreza es muy grande, todos trabajan en la familia, los niños
Desde los 7 años ya están ayudando las niñas a la mamá en cuidar a sus hermanos menores, los varones en salir a vender, de vendedores ambulantes, sobre todo de cargadores en la Merced, en todo esto, o con el padre, ¿no? Ayudándole en alguna actividad que realiza. Entonces estos niños contribuyen al gasto familiar. Yo quería comentar que, bueno, esta conversación con la doctora María Eugenia Sánchez Calleja que estamos teniendo forma parte de una serie de pláticas que hemos tenido con historiadoras sobre temas de la mujer en la historia. Y en este caso pactamos, digamos, esta conversación acerca de reglamentación contra la trata de personas entre 1920 y 1940, que nos abre la vista hacia una realidad desgarradora, hacia una parte, pues, de trabajo de historiadoras con el tema de las mujeres, que es realmente la parte más frágil de la sociedad. A mí me gustaría preguntarte, María Eugenia, ¿por qué este periodo? ¿Qué ocurre en este periodo postrevolucionario que modifica, que se mantiene? ¿Qué situación ves en estos expedientes que fuiste trabajando sobre la situación de las mujeres y de los niños infractores en estas investigaciones tuyas? ¿Por qué 2040, pues? Sí, porque en estas 2 décadas empieza todo un movimiento para la protección de la infancia, ¿sí? En 1920 se invita a varios especialistas en la infancia, o los que se interesen en la infancia o que tengan trato con la infancia, a participar en un congreso para discutir sobre la problemática infantil, que tiene que ver con educación, salud, familia, todo esto. No hubo muchos participantes y entonces se logra para 1921, en los primeros días del año, organizar el primer congreso mexicano, el primer congreso del niño mexicano. Entonces, patrocinado por el periódico El Universal, con Pallavicini, que está a la cabeza, un hombre muy entusiasta que entra en todo esto. Y empiezan a discutir sobre toda la problemática infantil, de enfermedades, de todo. Y de la necesidad de la creación de una institución que se encargue de la infancia, que pueda determinar qué es lo que pasa con esta infancia abandonada y los canalice a los lugares adecuados o presione a la familia para que los atienda, ¿no? Esto es en 21, hasta 26 con el gobierno de Plutarco Elías Calles, en diciembre se crea el Tribunal para Menores, ¿sí? Ese mismo año, a principios, se crea el Código Sanitario y se crea el Reglamento para el Ejercicio de la Prostitución de 1926. Antes de esto está el reglamento que viene desde finales del siglo XIX, y que se tuvo varias reformas y está vigente el de 1914. Esa es una parte. La otra parte es que está toda una preocupación, bueno, está todo el interés, el proyecto modernizador de los gobiernos revolucionarios y después postrevolucionarios, es la industrialización del país. Esta industrialización requiere también una mano de obra sana. Por lo tanto, como los varones acostumbraban, era común su entrenamiento sexual en los burdeles o casas de prostitución. Entonces, y al mismo tiempo, las enfermedades venéreas, era terrible el contagio. Había forma más o menos de tratar con neosalbarzán y otros por ahí medicamentos, pero que no era suficiente porque todavía la penicilina no estaba a la venta. Bueno, surge en pocos años después, a finales de los 30, pero no así para sacarla a la venta, es hasta los 40 que empieza. Entonces estaba todo este contagio de enfermedades venéreas. Hay una gran preocupación de la sífilis que deja secuelas en los descendientes que afectan el desarrollo de su inteligencia y de su cuerpo. Entonces, uno de los representantes del gobierno callista, en un informe que da, menciona que
un poco exagerado, pero que más de la mitad de la población tenía herencia sifilítica. Entonces, pues las autoridades pegan el grito al cielo, dicen, pero qué barbaridad, ¿qué es esto? Tenemos que poner una solución. Y entonces se empieza a finales, en 29, la campaña antiveneria que dura toda la década de los 30. Entonces, esta campaña antiveneria lo que trata es de dar información higiénico-sanitaria a la población, a los burdeles, y también se hace otro tipo de campaña, la antialcohólica, que es el problema que también tienen. Son los dos que hablan de la sífilis y del alcoholismo que está afectando a la descendencia. Y entonces se desarrollan estas campañas, se hacen incursiones a todo el resto del país, llegan con sus trabajadoras sociales, con sus enfermeras, con médicos, a visitar a toda la población del país en ciertos lugares centrales para explicarles qué está pasando con las enfermedades contagiosas. Entonces, eso es lo que le da importancia a este periodo, ¿sí? Que es todo lo que está haciendo el gobierno por un lado y qué está pasando con la población. Pues la población apenas está saliendo de la postración después de una guerra civil y todo el asunto de la Revolución Mexicana. Entonces está saliendo de esto todo el problema político. Todavía en los 30 ahí se están matando por el poder, en lo que se forma el partido, el PNR, y todo este cuestionamiento, la cristiada, el 29 con la crisis económica, y se vienen los repatriados que tienen que venirse 1,5 millones más o menos y que causan un conflicto muy serio. Hay 2 devaluaciones en el transcurso del gobierno cardenista. En fin, hay toda esta problemática económica de desarrollo del país, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo todas estas campañas higienizadoras y educativas, ¿sí? Y el asunto de la preocupación por la infancia. Hay una seria preocupación por la infancia. Hay que hacer algo con ella y sobre todo porque no se quiere una población enferma y tampoco unos descendientes que tengan debilidad mental, herencia del alcoholismo, herencia sifilítica, y que eso atenta directamente, como están todas la tesis eugenista, de que atenta contra la raza. Entonces, por el bien de la raza, hay que hacer algo por estos, no solo por lo social. Son muchos los aspectos que se tienen que tocar para atacar el asunto. Entonces, está la reglamentación para el ejercicio de la prostitución. Uh-huh. Entonces, esta reglamentación, en esta reglamentación hay una novedad importante. ¿Por qué? Porque antes de esta reglamentación todavía a las mujeres a las mujeres estaban clasificadas por belleza física, ¿sí? Para pagar impuestos. Sí, antes del reglamento de 26, las mujeres para trabajar, ya sea que trabajaran, que se les dividía por aisladas y de comunidad. ¿Qué eran las de comunidad? Pues las que trabajaban en las casas de prostitución, ¿sí? Las casas de prostitución, y las aisladas, las que trabajaban en las esquinas o en accesorias. Ahorita explico cada una de estas. Entonces, estas mujeres, para poder ejercer la prostitución, tenían que sacar un permiso, les daban un tarjetón donde controlaban su estado de salud. Entonces, en este reglamento, la salud se vuelve algo primordial. Ese es el gran cambio del reglamento. Esa. La otra, perseguir a las prostitutas clandestinas, es decir, las que no estaban registradas y no tenían ningún control sanitario. Y siguiendo lo que se hablaba en los congresos internacionales sobre la prostitución, de no estigmatizar a la mujer que se dedicaba al comercio sexual con estas clasificaciones por el físico.
y pagaban impuesto. Entonces era la gran crítica al gobierno, que esto parecía que estaba fomentando la prostitución bajo el sistema reglamentarista, que así se le llamaba. Entonces, lo que hacen es suprimir este pago de impuesto a las meretrices. Pues se oye muy bien, perfecto, pero resulta que aumentan el impuesto a las casas de prostitución donde están las matronas o administradoras, así llamaba el reglamento, matronas. Y entonces estas mujeres que administraban estos burdeles, a ellas se les aumenta el impuesto, entonces lo que se quita acá, se pasa acá. Ajá. Era un negocio, esto era un negocio que le dejaba mucho al gobierno y por supuesto a los que la explotaban, porque la prostituta le venía quedando cualquier cosa para medio vivir. Entonces, al menos del sector que yo estudio, que es el más bajo, ¿sí? Porque hay diferentes clases en el asunto de prostitución, mujeres de diferentes sectores sociales. Este era el más bajo, las marginales. Entonces, este reglamento introduce todos estos cambios que son muy importantes. Y hubo la intención de perseguir también a los hombres que padecieran enfermedades venéreas, porque al ir a al tener trato con una mujer pública, era contagiado por alguna enfermedad venérea, la cual a su vez contagiaba a la familia, a la esposa y a los hijos, a los descendientes. Entonces había esa gran preocupación del asunto familiar. La Iglesia también criticaba toda esta parte, esta cuestión de que los hombres no reprimían un poco sus... Sí, el cliente infectado también podría infectar a otra prostituta sana, ¿no? Exactamente, y a otra prostituta sana y a la familia. Entonces lo que se hace es, se habló de regular un poco esto a través de de los médicos que se dedicaban a la medicina privada, que ellos llevaran un control de los hombres enfermos y que este control en unas relaciones se anotara y se mandara al Departamento de Salubridad. Y claro que los hombres gritaron y dijeron, pero por favor, ¿cómo se les puede ocurrir pensar eso? Claro. ¿Que no saben que este asunto puede salirse e informar a otros? No, se haría en un sobre sellado solamente. El jefe del departamento tendría, no, están las secretarias, está el mensajero, no. Bueno, hubo por ahí una manera de tratar de sancionarlos, pero nunca hubo esto. Los médicos contestaron, por supuesto que no. Nosotros, el secreto médico es esencial en este asunto de la atención. No vamos a contribuir a esto. Y nunca, sí se logra poner en el reglamento, cuando se reforma una parte, que deben informar de los hombres que padezcan enfermedades venéreas, pero ningún médico reportó nada. Se les acaba la clientela. Entonces esa parte. Y la otra, bueno, pues con las meretrices, la otra parte del reglamento es la clandestinidad, que es las mujeres que ejercían el comercio sexual de manera ilegal. Es decir, aquellas mujeres que no se iban a registrar a la oficina de inspección sanitaria, tenían que registrarse como mujeres públicas, dar todos sus datos, les tomaban foto, y con eso ya les daban un tarjetón, tenían que frecuentar al médico de la inspección regularmente, cada 8 días, revisarlas, que no tuvieran enfermedades, y se sellaba y se anotaba todas estas cosas en su tarjetón para ver si en efecto estaba regular su asistencia médica, para que cuando los inspectores sanitarios que visitaban las zonas de tolerancia donde estaban instaladas las casas de prostitución, vieran que se cumplía con el reglamento, igual que estas casas, con la higiene necesaria que se debía tener, instrumentos de limpieza, líquidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso tenía que hacer la mujer que se registraba como pública, pero había las mujeres que ejercían de manera clandestina. Había un cálculo de algunos higienistas del Departamento de Salubridad allá por mediados de los años 30, que había aproximadamente 20,000 mujeres en la prostitución clandestina.
entre las que estaban las menores, por supuesto. No sé de dónde sacaban el cálculo, porque sinceramente las estadísticas no estaban funcionando muy bien, las de 1920, las que sacaron, luego las de 31, creo, en este momento se me escapa la fecha exacta. Toda la estadística estaban mal, no estaban muy sistematizadas, tenían dificultad, pero pueden dar aproximados. De todas maneras, ¿de a dónde sacaban esa cifra? No lo he podido constatar en las fuentes, en todo lo que he revisado. Esto es solo de la Ciudad de México, ¿verdad? Nada más estamos hablando de la Ciudad de México, porque en los estados se manejaba el mismo sistema reglamentarista, es decir, que operara la prostitución por medio de un reglamento con todas las medidas higiénicas, morales y todo esto. Y las sanciones, ¿no? Esto es solo para la Ciudad de México. El reglamento era exactamente para el ejercicio de la prostitución del Distrito Federal y territorios, pero el resto del país se regulaba más o menos por lo mismo. Hubo otros sistemas anteriormente, otros sistemas de regulación que habían existido desde antes, que era el liberacionista, prohibicionista, abolicionista y reglamentarista. El liberacionista era el de plena libertad para ejercer la prostitución, no había restricciones para que las mujeres públicas no tenían que registrarse ni nada. Había el otro, el prohibicionista, como que esto sobre todo fue aplicado en Estados Unidos, donde la prostitución era un delito y por lo tanto la meretriz incurría en un delito al ejercer. Igualmente los varones que utilizaban esto cometían un delito, o sea, todos entraban en este asunto, pero los explotadores no tenían ahí mucha cabida, o sea, como que no entraban en este asunto, ¿no? Y luego está el sistema abolicionista. El sistema abolicionista es el que rige actualmente, que es que el gobierno no autoriza casas ni zonas de prostitución, ni la mujer se registra como pública. Ella puede acudir a los lugares donde la atiendan por alguna enfermedad venérea, hay libertad. Esto se hizo con la idea de no estigmatizar a las meretrices y para evitar la explotación, pero resulta que las mujeres que se dedican a esta práctica muchas veces eran maltratadas por el cliente, robadas y por los policías. Por lo tanto, generalmente lo que se sabe es que tienen que tener a un protector, un hombre un lenón, que también se les dice así, que es el que las protege de los abusadores, que también se da. Entonces, de todas maneras, no ha sido la mejor solución a este asunto, y como lo sabemos actualmente, ellas se han quejado de muchas cosas, necesitan que se les reconozcan sus derechos y que tengan también servicio médico, lo cual no se ha hecho, se ha discutido. Yo acudí a alguno de los debates y pues el asunto estaba en que, bueno, sí, pueden tener esos derechos, pero tendrían que pagar impuestos como los demás. En fin, eso ha quedado ahí desdibujado y no sé más del asunto. Pero para aquellas épocas, regresando a las mujeres que ejercían la prostitución clandestina, bueno, ya les mencioné las adultas, pues resulta que se encuentran con las menores. No es que se encontraran, si era tan sabido que los burdeles tenían que renovar su personal constantemente y lo hacían con las más jóvenes. Claro, no se llegaba a los excesos que hay ahorita, de que cada vez son más jóvenes, ¿verdad? Ya llegaron hasta los bebés. O sea, eso es algo inconcebible, más que de una gran descomposición social. Aquello no es que fuese lo mejor, pero por ejemplo, yo tengo de esos 250 expedientes, hay una niña de 10 años. De ahí hay un salto a 12, y las de 14 es donde hay el mayor número de mujeres dedicadas al comercio sexual, las de 16 y hasta 18. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hasta 18? ¿Por qué hay pocas en 18? Pues no es que haya pocas, es que las sacaban de las correccionales a donde eran detenidas por ejercer el comercio sexual
clandestino. O sea, la ya no hay prescripción registro clandestina. en los Cuando expedientes. No, porque salen cumpliendo los 18. ¿Cuándo cumplían los 18? Por decir un ejemplo. A mediados del año. Entonces, la encargada de las casas de orientación o correccionales decía, Beatriz ya cumplió 18 años, hacemos el trámite para su externación. O sea, hay que sacarla. Se buscaba la familia o se le buscaba trabajo con la instrucción que se les daba en el establecimiento que las tuvo encerradas por varios años, que era, les daban la educación primaria elemental, que era de 4 años, no les daban la superior, que eran los otros 2 para llegar a 6, solo eran 4, les enseñaban oficios y lo que se consideraba que con eso tendrían las herramientas para salir nuevamente a la sociedad y no volver a reincidir, ¿no?, en la delincuencia, porque eran transgresoras, puesto que ejercían la prostitución clandestina. Y obviamente las casas del genocidio, a donde las recibían, no necesariamente eran casas clandestinas porque las había, no necesariamente, había las autorizadas, las toleradas, que recibían estas menores, y entrevistaban a la matrona y decía que la quiso ayudar porque la vio tan mal, que entonces le ayudó metiéndola a su casa y la entrenó para ejercer el comercio sexual. Bueno, y el varón que, digamos, que contrataba a una meretriz clandestina, él no era sancionado, él no incurría en delito o en falta, solo la mujer. Exactamente, ahora tengo entendido que en Austria está el sistema y eso disminuyó mucho la prostitución, porque se ha hecho las pruebas con estos sistemas de sancionar a la meretriz, sancionar a la casa, quitar las casas, quitar las zonas. Y resulta que aquello sigue, entonces vámonos sobre el cliente. Y en ese momento disminuyó. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso se debería repensar para este asunto de la prostitución, porque buena parte de la prostitución sigue siendo esclavizada, ¿no? En estas mujeres hay algo curioso. En estas menores, a ellas las entrevistan y les preguntan, bueno, ¿dónde trabajas? Pues yo estoy en la casa tal de la que atiende la señora tal. O no decían. Pero las que sí decían, trabajé un tiempo en esta y luego me cambié a esta. Como si fuera muy fácil salir de un lugar a otro. Bueno, eso nos llevaría a pensar varias cosas. La juventud tiene un precio mayor, por supuesto, ¿no? Igual que la virginidad para ese momento. Se vendía a mayor precio. Pero, ¿qué pasaba con las enfermas? Todas las detenidas tenían enfermedades venéreas. Y no solo ellas, ¿eh? Había otros menores, hombres y mujeres, por otras transgresiones, que también tenían enfermedades venéreas. Eso sí se detecta ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Pues a lo mejor las dejaban ir por el asunto de las enfermedades venéreas. ¿Qué pasaba con las sanas? Pues esas yo creo que no. ¿No? Uh-huh. Y por supuesto que el gusto masculino, si eran mujeres más robustas, recordemos el peso de las mujeres, ahora son dedos, con el debido respeto a las sumamente delgadas, pero junto a aquellas mujeres frondosas, pues había un gusto. Y aquí sabemos, por la misma fuente, que eran mujeres delgadas. Las gordas eran de 50 kilos, 52, pero eran las menos. Eran de 45. Y la estatura, pues 1.20, 1.30. Las altas eran de 1.50. Entonces, por eso podemos calcular esos cuerpecitos. El desarrollo no era el mismo, la alimentación, pues la crisis que hubo agrícola y todo esto, en todos estos periodos, no estaba para haber una gran alimentación. ¿Cuál era la alimentación? Era un café en sus casas, un café en la mañana, una tortilla.
En la comida pues era chile, tortilla, alguna verdura, a veces carne. Y en la cena un café, una tortilla. Obviamente que cuando llegan a la correccional o a las casas de beneficencia, ahí la alimentación era mejor. Había un atole, había carne. Por cierto, casi no se menciona el huevo, ¿verdad? Ahorita que lo recordé, no lo había pensado. Dije, ay, casi no se menciona que comieran eso, ¿no? Pero en fin, la alimentación ni era más abundante, había pan. Para como ellos vivían entonces, lo que sí también podemos detectar, en unas fotos que saqué del Archivo General de la Nación, de una redada que hicieron los inspectores sanitarios, van y detienen a las mujeres públicas. Y resulta que le sacan una foto ya en la delegación, ¿no? En esa foto ven ustedes a la señora, una señora robusta. No esperarían verla ahí semidesnuda. Ahora hay menos ropa que entonces. No, ahí trae un vestidito que podíamos pensar que iba al mercado. Y luego alrededor, las mujeres que están alrededor de ella, todas son menores, con unos vestiditos, con un cuellito hasta acá, muy bien vestiditas, muy decentes, con sus manguitas. No hay desnudeces, por cierto. No dudo que usaran una ropa especial ya en la noche a la hora que estaban dando el servicio, ¿sí? Pero por lo pronto ahí, sacadas del burdel, ahí tomaron las fotos y las ve. Ahora, ¿cómo estaban antes de esa ropa? Descalzas. Todas, se veían grises. El cabello, bueno, sin brillo. Los ojos, el rostro. Había una desnutrición espantosa. Estas mujeres cuando ya estaban acá mejoraban hasta el aspecto físico. El aspecto físico. No quiere decir que eso justifique la explotación que vivían. Porque para lo que ganaban, lo que les dejaba, ellas más o menos mencionaban cuánto ganaban, ¿no? Yo llegué a calcular unos 3 pesos al día. Sí, pero 3 pesos, ¿cuántos clientes? Y todo lo que les quitaban, policías, las matronas, los inspectores sanitarios, los médicos a la hora que iban, decían que era gratis, pero no era tanto. En estos años, pues estamos hablando de la década 2040, estamos conversando con la doctora María Eugenia Sánchez Calleja y bueno, estos han sido por mucho tiempo sus temas de investigación. El tema que planteamos hoy es reglamentación contra la trata de personas entre 1920 y 1940. Es una época, si no me equivoco, en la que la Ciudad de México cambia mucho y es aquí donde estás situando tus investigaciones. ¿Cómo se mira esto en los expedientes? ¿Era gente que venía de fuera? ¿Era gente de la propia ciudad? ¿Estas mujeres o estos menores venían solos? ¿Venían formando parte de una familia? En fin, ¿cómo se ve, pues, digamos, esta transformación social desde este ángulo de investigación donde te estás asomando a la gente más desprotegida de la sociedad mexicana de aquellos años? Bueno, ahí lo que podemos detectar en las fuentes es que algunas de las menores eran inmigrantes, otras eran nativas de la Ciudad de México, pero las nativas, sus padres eran los inmigrantes o sus abuelos, ¿sí? Pero generalmente eran los padres o ellas. Salían de sus lugares de residencia, se venían a la ciudad a buscar trabajo, entraban al trabajo doméstico. Entonces, es pues por lo menos casi la mitad son inmigrantes y las otras nativas, pero hijas de padres. Sí, de migración reciente. Sí, es la todos ellos. ¿Cómo se veía esto? Bueno, en esos años se está volviendo toda la idea de volver a una ciudad cosmopolita. Está el neocolonialismo en las construcciones, esas casas que vemos en la colonia Roma, así neocoloniales muy bonitos con sus balcones y esto es cuando se da. Claro, la colonia Roma inicia como más o menos 1909, que se empieza a construir, ¿no? Después en el transcurso de todas estas décadas, estas 4 décadas,
pues va hacia la colonia Narvarte, la del Valle, la Portales, las van conectando todas estas colonias, ¿no? La gente de mejor posición económica, que estaba siempre al centro de la ciudad, se va trasladando a estos lugares, va abandonando el centro de la ciudad, ¿sí? Y se va a todos estos lugares, pero las zonas de tolerancia siguen en estos lugares, cambia de calles nada más, cambia de calles, ¿no? Pero, ¿cómo era visto esto? Bueno, pues había también una gran crítica a que se encontraban mujeres teporochas tiradas en la calle en el centro, hombres y mujeres, ¿no? Que había que hermosear la ciudad, el contacto con Estados Unidos, pues había que demostrarle que esto estaba cambiando, que era un país en desarrollo, que se iba a industrializar, trajeron a la Chevrolet, no sé qué, calles, trajo invitados acá que trabajaran a invertir para levantar todo esto, ¿no? Él, siendo norteño, pues tenía una idea diferente de hacer de la Ciudad de México, del país en su conjunto, más parecido a lo que veía en su contacto con Estados Unidos. Entonces, pues esto lo querían mejorar en todo sentido. Por eso todo este programa higienizador, industrializador, y de la ciudad de hermosearla. Ya había por ahí algunos, se mencionaba algunos proyectos de hacer de acabar con las vecindades, ¿no? Que porque eran ya, no estaban, lo que dieron en un momento solución al problema de migración y de crecimiento poblacional, ya no estaba dando respuesta, ya se estaba hablando de los grandes multifamiliares, bueno, no tan grandes para la época, ahorita grandes ahorita, ¿no? Pero se estaba hablando esto de incluso con Cárdenas, ¿no? Después por los 40 se creó el primer multifamiliar, ¿no? Con Miguel Alemán, que ese que está ahí frente al hospital 20 de noviembre. Se crea, pero ya estaba todo este proyecto de levantar, entonces pues era tan mal visto, estas mujeres tienen que estar higienizadas, si van a ejercer el comercio sexual hay que higienizarlas, y luego toda esta gente que viene de provincia pues hay que darle trabajo. Está en desarrollo y están encontrando pues mejor respuesta que en sus lugares de origen. Allá tenían que salir, a los que no tuvieron reparto de tierra, se tenían que ir al norte a trabajar en temporada, igual en otras partes del mismo país. Y otros se venían para acá, la pobreza era tremenda. Se llenó la zona de las lomas, que era Lomas Jais, de servidumbre, ¿no? De estas mujeres que venían, empiezan a ocupar lugares ahí y en otros sectores de clase media, pero dentro de las dificultades con las que se movía el país, las económicas, políticas, la situación que se vivía en la Ciudad de México, pues daba más respuesta a esta gente marginal. Obviamente que entre los que había, pues unos caían en la delincuencia, no había para todos, la industria apenas estaba levantando, creciendo, contratando, ¿no? Y entonces, pues, algunos quedaban rezagados. Nos decías hace un rato que era muy común que las mujeres que venían a la Ciudad de México en condiciones de pocos recursos entraran en primer término al servicio doméstico, sí, ¿no? A las ese casas. es el primero. Y veía también en un artículo tuyo que encontré en internet que era muy común que las mujeres fueran convencidas de entrar a trabajar en los burdeles, en los salones de baile, por ejemplo. Ajá, por ejemplo. Entonces, al mismo tiempo que está todo esto, empieza también un desarrollo de las diversiones en la ciudad, ¿no? Públicas. Entonces empiezan, como está toda esta campaña por la higiene, pues resulta que se empiezan a cerrar burdeles. ¿Y qué hacen los dueños? No solo eran las matronas las que estaban al frente, seguramente tenían otros grupos con más dinero apoyándolas. Entonces, ¿qué pasa cuando está todo este cierre? Pues lo que se busca es abrir otros lugares como los salones de baile o para enseñar a bailar, que empiezan a disfrazar que ahí se ejerce un tipo de prostitución. Y también en los restaurantes se empieza a ofrecer el servicio con mujeres arregladas que finalmente terminarían
ejerciendo el comercio sexual. Hasta ahorita solo hablamos de comercio sexual femenino, ¿verdad? Ajá, que para esa época no es que no hubiera el masculino, ni tanto en menores como en adultos. ¿Qué sucede? El reglamento no lo contempla. No se habla de eso. Ni siquiera se menciona. ¿No? ¿Qué tanto los expedientes te permiten asomarte a la corrupción en torno a todo También permiten ver la corrupción, en algunos casos, de cómo se beneficiaban los intermediarios, me refiero a policías y algunos funcionarios de sanidad, cómo se beneficiaban de la Oficina de Inspección Sanitaria económicamente con el desarrollo de la prostitución. Estamos en los minutos finales de la conversación y a mí me gustaría mucho que nos comentaras sobre tu propio trabajo, María Eugenia, digamos, tu trabajo como historiadora enfrentándote a este género de temas, pues, que es, pues, yo creo que supongo que no es fácil. La verdad. Y bueno, ¿y cuáles, digamos, son las conclusiones y las rutas que le has planteado a tu trabajo? Exactamente. Pues la verdad, cuando yo empecé a estudiar esto, no sabía que existía la prostitución infantil. Ahora ya se habla en la prensa, se difunde todo este problema, pero yo no sabía que existía. Entonces, fue muy difícil para mí este enfrentamiento. Luego revisar los expedientes, casos patéticos, sobre todo las violaciones, el incesto, el abuso de estos niños en familia, que luego los orillaba a caer en otro tipo de delitos, por decirle así. Entonces me fue muy difícil tratar el asunto y empecé a buscarle por la parte institucional, por la parte de la educación que les daban, la parte médica, todo esto lo empecé a rodear porque me era muy difícil estar consultando esos expedientes y ver los asuntos tan desgarradores que tocaban. Desde luego que tenía que leer lo que pasaba actualmente y lo actual es todavía peor. Entonces sí me ha sido muy difícil. Por eso hasta ahora estoy nuevamente retomando el tema, porque voy a sacar un libro en el transcurso del año sobre el tema, porque no lo hay. Entonces, yo tengo toda la información y he retomado y lo voy a entregar un par de meses, porque terminé el anterior, el de los niños abandonados, que tiene que ver también con esto. También se menciona eso. Pero entonces ahorita estoy dedicándome a esta parte y después pues a hacer otras cosas, porque el tema de la prostitución en menores es muy difícil. Yo algunas personas que se me han acercado que quisieran estudiarlo, digo, bueno, es que no lo has visto de cerca, por eso no entiendes la dificultad, ¿no? Pero bueno, es muy importante, digamos, como lo hemos visto en otras conversaciones, en el caso de temas de mujeres, de temas de menores, que las historiadoras, los historiadores los hagan presentes y bueno, vayan dándole una ruta de análisis, y en ese sentido pues se agradece este trabajo que no debe ser nada fácil y que tú como investigadora has trabajado. Muchísimas gracias por ello y muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, María Eugenia Sánchez Calleja. Bien, pues aquí desde la conducción, Yurira Contreras y un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestra invitada, la doctora María Eugenia Sánchez Calleja. Gracias, María Eugenia, por sorprendernos con estos temas, no sé qué verbo utilizar, con el tema de la reglamentación contra la trata de personas entre 1920 y 1940 y todo lo que esto implica y para lo que da. Gracias también a nuestros escuchas, quienes nos atienden a través de la internet, desde cualquier lugar del mundo donde se encuentran. En la producción, Gabriela Marentes y Evaldo Morales, en la operación técnica, Ulises Gama, apoyo de Lauro Gaspar. Yurira Contreras, un servidor, Juan Stack. Gracias. Hasta la próxima. Hasta Buenas luego, tardes. Hasta luego. Híjole. No, sí. Yo me quedo así. No, sí.